Superando retos y creando oportunidades, un podcast dedicado a la educación. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast, Superando retos y creando oportunidades. El día de hoy nos encontramos con dos colegas y hablaremos de un tema que sentimos está transformando nuestras aulas y la forma en cómo entendemos la enseñanza, y es la globalización y la educación. Yo soy el docente Eduard Barba. Hola Eduard, ¿cómo estás? Hola Lady. Mi nombre es Denise Rodríguez y efectivamente, como lo dice nuestro compañero Eduard, el día de hoy hablaremos acerca de cómo la globalización, ¿cierto?, nos está redefiniendo el acceso al conocimiento, las prácticas educativas y las habilidades que nuestros estudiantes necesitan para el futuro. Hola colegas, ¿qué más? Bueno, espero que estén muy bien. Claro que sí. Exploraremos cómo los educadores podemos adaptarnos a estos fenómenos y cuáles son los retos y oportunidades que enfrentamos. Un gusto tenerlas aquí en nuestro capítulo, profe Denis y profe Lady. Y pues empecemos. Lady, háblame un poco acerca de la globalización, ¿a qué se refiere? Sí, claro que sí. Bueno, entonces esta se refiere al proceso de interconexión entre diferentes países y culturas. Hay que tener en cuenta los impactos que ella está creando en nuestra sociedad, incluida en la educación, pero no hay que dejar de lado la época digital que se está viviendo, ya que es una influencia determinante en pro de conseguir los resultados que deben llegar, las tendencias educativas, también, como nos lo dice Martínez, esto es una sociedad de conocimiento que exige nuevos desafíos, que deben ser transformados y pues teniendo en cuenta el dominio que ejerce la tecnología digital, particularmente en los adolescentes. Es por esto que pues, los órganos legales y estatales rigen en los sistemas educativos deben ser conscientes de la permura que exige tal fenómeno. Claro, Lady, en eso tienes toda la razón. Mira, hoy, por ejemplo, hoy en día podemos ver cómo cada día el estudiante tiene mucho más acceso a herramientas tecnológicas, cómo día a día se hace uso de juegos en las plataformas, de salas de conexiones digitales, programas de intercambio cultural, todas estas herramientas en pro de ampliar los horizontes que los estudiantes tienen en el campo educativo. Realmente sí es muy visible todo este proceso de la globalización en el aula. Sin embargo, digamos que en ese sentido la globalización también nos plantea unos desafíos importantes y hablamos un poco como de la brecha digital que también limita el acceso a esos recursos y a los contextos rurales o esos contextos no favorecidos. Si bien cuando hablamos de la globalización, esta trae beneficios como el aumento del comercio o la interconexión cultural, pues también presenta unas desventajas significativas y entre ellas, digamos, podría destacar la privatización de la educación, ¿sí? Que es como esa ampliación de la desigualdad y de la brecha social, especialmente entre los jóvenes de bajos recursos para acceder como a esos procesos de educación superior. Además, la globalización puede llevar a la homogenización de la cultura, en donde esas culturas locales se ven amenazadas por las influencias extranjeras, lo que va a provocar esa pérdida de identidad y de diversidad cultural dentro del contexto en donde se encuentran. Exacto, pero hay que tener en cuenta también que a medida que la globalización avanza, los sistemas educativos deben ir evolucionando para formar ciudadanos globales con habilidades interculturales y tecnológicas. También debemos tener en cuenta que la investigación educativa debe ser un papel dinámico dentro del acto educativo, pues es el docente quien debe marcar el camino a los estudiantes, todos sus niveles de manera eficiente, lo cual demanda un compromiso reflexivo y responsable de parte de nosotros como educadores para hacer una transformación histórica y social, para lograr una optimización de calidad de vida. Por otra parte, los planes curriculares, los componentes pedagógicos deben romper los paradigmas establecidos durante la historia de su gestión para que puedan sufrir transformaciones pertinentes a las necesidades de los actores sociales, de la comunidad educativa y lograr un impacto positivo en las necesidades propias de cada uno. Bueno, compañeros, yo creo que hasta este punto todos estamos o hemos tocado puntos claves en todo este proceso de la globalización y de la educación. Realmente Eduard tiene mucha razón cuando él habla de todas las bueno, de cierta manera son puntos que son muy álgidos y es muy importante que tengamos en cuenta como educadores y son todas este tipo de tipo de brechas que nos puede generar toda esta época de la tecnología. Sin embargo, Lady también tiene razón cuando dice, ¿cierto?, todo el impacto positivo que tiene en el sistema educativo, todo el tema de la globalización. Por mi parte, yo qué les cuento, compañeros, miren, realmente hay varios puntos que deben ser tenidos en cuenta. Resaltemos algunos de estos aspectos positivos, el aspecto positivo de la globalización, ¿cierto? Fomentando un aprendizaje colaborativo entre países. Hablemos de este, por ejemplo, el modelo STEM, ¿cierto? O las plataformas digitales que permiten a todos los estudiantes trabajar de una manera mancomunada, ¿cierto? Conectarse, interconectarse desde varias partes del mundo. Estamos generando también
colaboración de cierta manera internacional y una participación más amplia en diferentes tipos de proyectos. Nuestros estudiantes cada vez participan de forma más activa y lo hacen a través de estas herramientas digitales. Es cierto lo que nos comentas, Denis. Sin embargo, en este punto me voy a devolver un poco acerca de la estandarización de los currículos, que fue uno de los temas que propusiste. Y entonces, desde aquí yo me pregunto cómo deberían los sistemas educativos adoptar estos enfoques internacionales o priorizar las necesidades locales. Porque si bien la estandarización de currículos busca asegurar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad y uniforme, en ese sentido, sí, independientemente del lugar en donde estén ubicados. Sin embargo, desde mi perspectiva, este enfoque puede resultar como en la falta de flexibilidad para poder adaptar esos programas educativos y esas necesidades específicas para cada comunidad, ¿sí? Llevando de pronto a una desconexión entre la educación y la realidad. Pero bueno, les vuelvo a repetir la pregunta. De pronto ustedes tengan otra visión frente a ello y es, ¿deberían los sistemas educativos adoptar estos enfoques internacionales o priorizar las necesidades locales? Pues Eduardo, yo pienso que ahí debe haber una parte de ambas, ¿cierto? Nosotros indiscutiblemente debemos adaptarnos, ¿cierto? A todas estas políticas que vienen nuevas, todos estos enfoques, sin dejar de lado nuestros intereses, nuestro contexto. Realmente es muy importante que estemos contextualizados, que estemos trabajando con lo que tenemos acá. No podemos adaptar unas políticas que vienen de fuera sin tener en cuenta nuestro contexto, porque realmente ahí podríamos encontrar problemas. ¿Qué opinas de ello, Lady? Claro que sí, colegas, eso es una pregunta clave. Por ejemplo, mientras el inglés es una lengua franca en la globalización, no debemos olvidar la importancia de preservar las lenguas y culturas locales en nuestras aulas. Exactamente, toda esta estandarización no puede dejar de lado nuestro contexto, nuestras raíces y realmente nuestros intereses, ¿cierto? Chicos, hablemos en este punto de un aspecto muy, muy importante que considero nos está marcando y está haciendo un antes y después en tema de la educación. Hablemos de herramientas digitales como ChatGPT, ¿cierto? Gemini y otras que están por ahí rondando nuestro salón de clase a diario. Realmente vemos que estas herramientas sí complementan muchos procesos educativos sin sustituir el papel de nosotros como docentes en el aula de clase. Yo considero que acá lo que veníamos hablando, compañeros, es indispensable el apoyo, ¿cierto? Y el papel como docentes en todo este proceso de uso de estas herramientas. Los estudiantes pueden llegar a cometer errores por la utilización, la mal utilización y el mal uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces acá podemos ver cómo es indispensable un acompañamiento, una parte muy pedagógica, nosotros explicar cómo es este tema, los riesgos, las partes, las ventajas y las desventajas que pueden traer estas herramientas digitales. Y en ese sentido, Denis, también existe el desafío de formar a los estudiantes para que desarrollen ese pensamiento crítico y ético en este mundo que está lleno de información, pero también de desinformación. Esta formación debe ir más allá de la simple adquisición de conocimientos, que claro, es fundamental para formar un pensamiento crítico y ético, pero necesitamos que esto implique que los estudiantes, enseñarle a los estudiantes a cuestionar, a analizar y a evaluar toda esa información que ellos recolectan de manera efectiva, ¿sí? Así como el tomar decisiones que sean informadas y responsables, ¿sí? El desarrollo de estas habilidades también es crucial para que ellos puedan enfrentar esos desafíos de una sociedad que cada vez se va volviendo un poco más compleja frente a estos procesos y que está en constante cambio para que se puedan convertir en ciudadanos activos y comprometidos con su comunidad y su contexto. Total, Eduardo, yo pienso que, mira, hay un punto clave y es que todas estas herramientas nos pueden facilitar el desarrollo de muchísimas habilidades. Sin embargo, el punto que tú acabas de tocar es fundamental. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes piensen de una forma más crítica, que tengan una autonomía, que tengan y que decidan de una forma adecuada, ¿sí? Y acertada las decisiones en este mundo que está lleno de información? Como tú lo decías, de desinformación, tienes toda la razón. Claro que sí, colegas. Hay que tener en cuenta que la globalización está redefiniendo la educación, ¿sí? Nos está abriendo puertas y oportunidades no solamente a nosotros los docentes, sino también a los alumnos, ¿sí? A los chicos para que tengan esa capacidad de tomar decisiones, de ser más abiertos, de participar y tener la oportunidad de utilizar estas nuevas tecnologías, pero nosotros como educadores debemos abordar con ellos e informar la importancia, pero también debemos darle herramientas que no todo esto es positivo, también encontramos algunas negativas, pero es de la mano del docente que se debe dar esta información a los chicos. También exige que abordemos desigualdades y conflictos culturales, que como decíamos anteriormente, no podemos tomar todo lo nuevo y dejar a un lado nuestras culturas. No, al contrario, podemos enriquecerlas. Tienes toda la razón, Yurley. Yo pienso que aquí hay un punto de suprema importancia y es que, claro, ya tenemos la globalización, tenemos sus ventajas, tenemos sus desventajas, es un
fenómeno que no podemos, que nunca decidimos de qué manera nos iba a impactar, ¿cierto? No podemos decir, no, la globalización no me va a afectar o sí, o en qué medida afecta o no, o impacta mi aula de clase. Pero yo pienso que como docentes debemos ser, ¿cierto? Unos agentes de cambio que estén todo el tiempo acompañando. Vuelvo y les digo, nuestro papel en este momento es indispensable en todo este tema de la integración de nuevas tecnologías, ¿cierto? Porque debemos ser, como lo decía anteriormente, agentes de cambio, que promuevan un equilibrio, que lleven, que guíen, que expliquen de la mano todo este tema de los pros, las ventajas, los pros, las desventajas de toda esta era tecnológica. Y desde allí es importante tener en cuenta que el futuro de la educación en este mundo globalizado también depende de nuestra capacidad como docentes para adaptarnos, para innovar y sobre todo para priorizar el bienestar y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Sí? A partir de ello hablar de la adaptación en la educación, de la innovación en procesos educativos, de poder priorizar el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes y pues con ello hablar de que todo esto los prepara a ellos para enfrentarse a esos desafíos futuros y a contribuir a la creación de una sociedad más justa y equitativa y a la vez humana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y nos vemos hasta una próxima.